Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea el momento en que te estés conectando a este podcast. Bienvenido seas y que el Señor te bendiga. Esperamos que tu vida se encuentre amparada, llena de esperanza, bendecida por aquel que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos aquí en un episodio más de nuestro podcast Una Vida Reformada, listos para meditar un poquito más en la palabra de Dios. En esta temporada estamos hablando de la importancia de la Biblia en la vida del cristiano. Ahora, ya hemos hablado de el uso nutritivo que los cristianos le dan a la palabra de Dios. La palabra de Dios es como leche espiritual para los recién nacidos, para los niños de Dios, de manera que entendemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso la Biblia es fuente de nutrición espiritual para los creyentes. Hoy vamos a hablar de un uso un tanto difícil, un tanto incómodo a veces, pero aún así llega a ser un uso necesario y de mucha bendición para nuestra vida. Y es que la Biblia, la palabra de Dios, no solo tiene una importancia nutritiva para nosotros, sino que también tiene una función restrictiva. Yo no sé cuánto te incomoda o cuánto te resulta difícil aceptar un no como instrucción, un no hagas esto, no hagas aquello. Escucho que hay ciertas líneas de pensamiento en cuanto a la educación, ciertas modas en la educación, que ahora dicen que a los niños no hay que negarles nada, no hay que decirles que va a haber un castigo por su mala conducta, no hay que establecerles prohibiciones, porque la educación, según pretenden, se genera a partir de solamente expresiones positivas. Entonces decirle al niño no esto, no aquello, prohibido esto, se vuelve un asunto casi de pecado educativo. No deberías decirle al niño que no. Pero luego abro mi Biblia y veo que el Dios que es todo sabio y que es además el Dios que nos ama, resumió su ley
en 10 declaraciones que comienzan con un no. Tú te acuerdas de los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos comienzan con un no. No hagas esto, no hagas aquello, no tengas dioses ajenos, no robes, no mates, no codicies. Y de ninguna manera hemos crecido perturbados, traumados con estos nos. Dios, que es sabio y que además es santo y nos quiere llevar por el camino de la santidad, hizo muy bien en darnos su palabra en estos términos. Así es que lo siento, pero todas estas modas educativas que pretenden que está prohibido prohibir, que está mal ponerle límites en estos términos, no solo a los niños, sino a todas las personas, me parece que pues alardean hablando de lo que en realidad no saben. Y lo digo porque entonces Dios estaría equivocado. Dios sería alguien que estaría haciendo algo inapropiado al darnos su palabra en términos como lo hacen los 10 mandamientos. No, los 10 mandamientos son el resumen de la ley, que lo que hacen es precisamente restringir y establecer una división entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo moralmente aceptable y lo reprobable, entre la conducta que Él va a bendecir y la conducta que Él va a castigar. Así es que estamos hablando de eso, de la palabra de Dios sirviendo como un freno, no solo como un pan que nos nutre, sino como un freno que nos restringe para hacer lo malo, lo que no conviene, lo que desagrada a Dios. Mira que 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, dice que toda la escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Él y es útil para enseñar. Claro, nos dice lo que es correcto, lo que es verdadero, pero también dice que es útil para redarguir y para corregir. Esas dos palabras, redarguir y corregir, tienen que ver con restricción. Redarguir tiene que ver con una especie de cargo de conciencia, una especie de incomodidad personal, algo que me está diciendo, hey, eso está mal, eso que estás haciendo es incorrecto, ese plan que estás tramando es inapropiado, esas obras que estás a punto de llevar a cabo no son dignas de un hijo de Dios. La palabra de Dios me está redarguyendo, me está poniendo una especie de freno, de límite en mi conciencia para que me aparte de ese proceder. Y también toda escritura es útil para corregir. Y yo no sé cuánto te agrade a ti la idea de que te corrijan, porque la verdad es que por naturaleza somos un tanto arrogantes, un tanto orgullosos. Creemos que tenemos la razón, creemos que no nos equivocamos, creemos que nuestra opinión es la mejor. Generalmente la corrección nos es incómoda, que alguien venga y nos diga, ¿sabes qué? Te equivocas en esto, ¿sabes qué? Está mal esta forma de pensar, está mal esta forma de actuar. Que nos corrijan nos puede resultar un tanto incómodo, pero si es necesario y si la corrección es por nuestro bien, al final de cuentas debemos terminar aceptándolo. He ahí el punto. Si la palabra de Dios es útil para redarguir, en ese redarguir la palabra de Dios me está poniendo un freno. Si la palabra de Dios es útil para corregir, en esa corrección la palabra de Dios me está poniendo también un freno, me está diciendo así no se hace, así no se piensa, así no se actúa, así no se habla. Y está bien porque la palabra de Dios es útil para eso, para enseñar, para instruir, también para redarguir, también para corregir. Y el propósito lo dice aquí mismo en 2 de Timoteo 3, ahora versículo 16, que esto es a fin de que el hombre de Dios, el creyente en Jesucristo, sea perfecto. Recuerda que estamos en un proceso de perfeccionamiento. Dios nos tomó estando nosotros perdidos en pecado, siendo dominados por la impiedad, nos da un nuevo nacimiento y a partir de ese día comienza un crecimiento en su palabra, en su espíritu. Pero es muy semejante a la vida que llevamos antes, ¿no? De pequeñitos a adultos. Lo mismo la vida cristiana, somos como unos niños espirituales y tú sabes, como todo niño, también resultamos entonces ser torpes. No sabemos caminar, no sabemos comer, no sabemos hablar. Estoy hablando en términos espirituales, claro.
Y entonces la vida cristiana es todo un proceso de aprendizaje. Y tal como papá y mamá cuando estábamos pequeñitos nos decían, no hagas esto, no hagas aquello, eso está mal. Ahora Dios por su palabra nos está dando también la dirección para entender qué es lo que no debemos hacer, qué es lo que no debemos practicar. Y esto es a fin de que seamos perfectos, completos, enteramente preparados para toda buena obra. Estamos hablando entonces de eso, del uso restrictivo de la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, sirviendo como un freno a nuestro proceder, un freno a nuestro pensamiento, un freno a todo lo que desagrada a Dios y deshonra a Dios, para que ya no vayamos por ese camino de extravío, sino que nos mantengamos en la verdad. Mira que la Biblia habla en muchos términos acerca de cómo debemos frenarnos ante el mal, pero voy a hacer una breve lista de algunos proverbios. Tú sabes, los proverbios son dichos cortos que hablan de la sabiduría de Dios que debemos aplicar a nuestra vida. Dice Proverbios 4:24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Mira lo que está diciendo. Dice que nuestra boca incluso debe estar bajo el dominio de Dios, no de la perversidad. Que debemos alejar de nuestro hablar, es decir, de nuestros labios, todo lo que tenga que ver con iniquidad. Esto requiere poner freno. Por lo general, escucho personas que dicen, es que si lo estás pensando, mejor dilo, no te lo guardes. Y tal pareciera que la cultura en que vivimos le da rienda suelta a tus palabras. Es decir, tú di lo que se te antoja, tú habla como quieras. Y no, la Biblia habla de poner freno. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Deshazte de esa forma de hablar, deshazte de esa forma de expresión que deshonra a Dios. Y eso requiere poner un freno. Lejos de despotricar las palabras a mi antojo, lo que necesitamos es un freno, una restricción a todo lo perverso, a todo lo inicuo en nuestra boca. Proverbios 4 del 26 al 27 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Está hablando de alguien que va caminando en una senda que debe seguir hasta el final. Debe andar en rectitud. Y luego dice el versículo 27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Mira, andando en el camino de Dios, andando en la senda recta, es posible que nos empecemos a desviar un poco, es posible que nos veamos distraídos, seducidos, atraídos por el camino del error. Pero aquí está la advertencia, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, sigue adelante. Un excelente invento hicieron los fabricantes de los automóviles y ese excelente invento se llama freno. Si tú vas manejando y de pronto te das cuenta que te estás desviando, que te estás yendo de lado, ese invento es excelente. Metes el freno y no continúas por ese camino. El freno puede salvar nuestras vidas. Y la palabra de Dios cumple esa misma función, frenarnos. Que me estoy desviando, que me estoy distrayendo y ya me fui por otro lado. Bueno, es un momento muy oportuno para frenar, para no desviarnos ni a derecha ni a la izquierda. Antes de volver al camino de verdad, necesitamos frenar en nuestro avance hacia el camino del mal. Hay que apartar nuestro pie del mal. Estamos hablando de límites, estamos hablando de restricciones. La palabra de Dios nos sirve para eso, para examinar el camino en que andamos y si nos damos cuenta que nos hemos desviado, frenar en ese avance del engaño y del error y volver al camino correcto. Es un asunto de obedecer la voluntad de Dios, es un asunto de poner límite a todo aquello que es equivocado, perverso, pecaminoso. Proverbios 14:16 lo dice en estos términos: el sabio teme y se aparta del mal,
mas el insensato se muestra insolente y confiado. Miren qué términos habla la palabra de Dios, porque entonces es de sabios, es de personas sensatas, tener cierto temor y apartarse del mal. Está bien poner límites, está bien decir no más, hasta aquí, eso no lo voy a hacer, no voy a participar de eso. Oye, ¿por qué no lo vas a hacer? Eres cobarde. Ay, es que te falta valor. No, es que soy sabio, quiero ser sabio. No quiero dejarme dominar por la insensatez ni la insolencia. Sé que algo no me conviene, sé que algo no está bien, sé que algo va a acabar mal, entonces mejor me aparto porque tengo temor. Tengo temor de hacer algo que ponga en peligro mi vida, mi integridad, pero también tengo temor de algo que deshonre a mi Dios. Claro, para el mundo eso será motivo de cobardía, será causa de burla. Quizá nos digan que somos mojigatos, que somos exagerados, que somos fanáticos, pero no. Lo que pasa es que la palabra de Dios nos sirve como fuente de sabiduría, y en esa sabiduría tenemos temor, y ese temor nos ayuda a poner un freno y apartarnos del mal. Mira todo lo contrario en la vida del insensato, dice Proverbios 14:16. El insensato se muestra insolente y confiado. Así, no pone límites, no pone restricciones, hace cuanto se le antoje, sigue el camino de sus deseos, da rienda suelta a sus instintos, es insolente, es confiado, pero es insensato. ¿Cuántas vidas no se han echado a perder por no poner límites, por no tener temor y apartarse del mal? La Biblia es fuente de sabiduría, y en esa sabiduría Dios nos enseña a trazar una línea bien clara entre aquello que le agrada, que le honra, que conviene a nosotros, y aquello que nos va a destruir y que además es una deshonra a su nombre santo. Proverbios 16:17 dice: el camino de los rectos se aparta del mal. Nuevamente la imagen de alguien que, al darse cuenta que se encuentra frente a algo que le va a dañar, algo que es incorrecto o inapropiado, se aparta. Puso un freno, una restricción. Su vida guarda el que guarda su camino. Así concluye Proverbios 16:17. Guardas tu alma, estimas tu vida, entonces te apartas. Y así es como funciona la palabra de Dios, como un freno entonces. Ante todo lo que es inmoral, ante todo lo que es insensato, ante todo lo que es insolente, ante todo lo que es vil, ante todo lo que no es santo, sino que profana lo que Dios ha establecido como verdadero, como bello, como valioso. Ante todo eso tenemos que apartarnos, poner un freno, dar media vuelta e irnos hacia el camino correcto, porque el camino de los rectos se aparta del mal. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. El que hace como que todo está bien, el que disimula el pecado, el que mantiene su estilo de vida apartado de Dios, pero hace como que está bien, no va a prosperar. Dime qué locura. Si alguien se da cuenta que está perdido, que de pronto tomó un camino incorrecto, pero que quiere disimular como que no pasa nada y sigue por ese camino, dime si no es una locura. Nunca llegará al destino apropiado. Mientras más avance por el camino del error, más se va a perder. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero luego dice Proverbios 28:13, mas el que los confiesa, que ese es uno de los primeros pasos del arrepentimiento, la confesión, y se aparta, y eso es muy importante, ya no sigues en ese estilo de vida, sino que te apartas de él, alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La vida cristiana comienza con eso, con darte cuenta de que estás en el camino del pecado. Ya no quieres avanzar sobre ese camino, te detienes, confiesas tu pecado y te apartas de él.
y entonces alcanzarás misericordia. Ese apartarse del pecado requiere que tengamos bien claro qué es lo que Dios bendice, qué es lo que Dios prohíbe. Y de eso estamos hablando, del uso restrictivo de la ley. Insisto, no está de moda. No está de moda en nuestra cultura, una cultura que exalta el darle rienda suelta a tu voluntad, que dice que cada quien hace lo que se le antoje, que cada quien hace de su vida un papalote, que nadie se debe meter con tus decisiones, que a nadie le debe importar lo que tú haces, ¿sabes? A esta cultura le molesta la idea de que haya un Dios que tiene bien claro y nos ha revelado lo que es bueno y lo que es malo. Y es por eso que tenemos que aferrarnos a esta doctrina, a esta enseñanza. Dios nos ha dado su palabra como regla de fe y conducta, es decir, lo que debemos creer y cómo debemos obrar. Y esta palabra no solo nos nutre espiritualmente, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino que esta palabra restringe nuestro caminar. Nos dice, esto no estará bien cuando tú lo hagas, esto no está permitido, esto no me agrada. Y si entendemos nosotros que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y si Dios nos está dando su sabiduría, veremos esas restricciones, esas prohibiciones, esas negativas, como parte también de la bendición de Dios para nuestra vida. Bueno, si Dios lo prohíbe es porque Él sabe lo que es mejor. Si Dios me dice no hagas esto es porque esta voluntad de Dios es buena para mi vida. El no de Dios es bueno para sus hijos. Y es por eso que debemos ver el uso restrictivo de la palabra como importante para nuestra vida, para nuestro entendimiento de la santidad de Dios, para nuestra obediencia a su voluntad, para andar en el camino correcto. Dice Efesios 5, 17 al 18, no seáis insensatos. Nuevamente, la idea de la insensatez, la idea de alguien necio, esa es la persona que no quiere poner límites, es un insensato. No entiende que hay peligros, no entiende que no es posible que todos los caminos sean correctos. Hay un camino correcto y el resto están equivocados. Así es que dice Efesios 5:17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Nota cómo la contraparte de la insensatez es conocer la voluntad de Dios. ¿No quieres ser insensato? Necesitas conocer la voluntad del Señor. ¿Y cómo conoces esa voluntad? ¿Por medio de qué recibimos esa voluntad? ¿De qué manera nos es revelada esa voluntad? Ahí tenemos la palabra de Dios, su Biblia, ese libro inspirado por Dios, útil para enseñar, útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Ese libro nos revela la voluntad del Señor. No queremos ser insensatos, no queremos ser necios, no queremos andar en el camino equivocado. Hay que conocer esa voluntad de Dios, hay que nutrirnos de esa palabra, hay que apropiarnos de esa voluntad con todo y sus restricciones, con todo y sus prohibiciones. Entendiendo que cuando Dios dice, no está bien esto, no hagas esto, no quiero que te involucres en esto, es por nuestro bien. Ahora yo entiendo que los que no son creyentes en Cristo Jesús, pues no van a poner límites, al menos no voluntariamente, porque debo decir que Dios en su misericordia, incluso sobre los incrédulos, coloca ciertas restricciones, ¿sabes? Esto que llamamos conciencia, esto que llamamos revelación general, claro que actúa en nosotros. Aun si tú no eres creyente, tienes cierta conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Hay algo en tu interior que te redarguye. Y eso es lo que ha llevado a la humanidad a establecer ciertos criterios de moral, de ética, de justicia. No todos los jueces, no todos los policías son cristianos, pero aún así conservan cierto código de moral, de ética, que les hace reprobar lo que está mal y que les lleva a cumplir con cierto nivel de justicia. Así es que, de manera general, podríamos decir
que Dios restringe el pecado en el mundo por los diversos medios que Él quiere utilizar: la conciencia, la revelación general, el sentido del bien y del mal. Sin embargo, lo más normal es que los seres humanos, guiados por su entenebrecimiento, terminan haciendo lo que se les antoja, terminan quitando todo freno. Pero los hijos de Dios no son guiados más por el pecado, sino por el Espíritu Santo. Y aquí en Efesios 5, del 17 al 18, habla específicamente a los hijos de Dios diciendo: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tal como Pedro decía: ahora que eres un niño recién nacido, necesitas la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Aquí Pablo le dice a los hermanos de Éfeso: hermanos, no tienen por qué andar en la insensatez, no sean insensatos, no sean necios, no sean testarudos, sino que entiendan la voluntad de Dios. De manera que esta voluntad de Dios nos sirve para frenarnos ante todo lo que es insensato, necio, todo aquello que deshonra a Dios y que destruye nuestra vida. Y luego pone una analogía muy interesante. Dice en el versículo 18, Efesios 5, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Mira que una persona embriagada, si algo pierde, son los límites. Por lo general, cuando está alguien embriagado, pierde la inhibición. A lo mejor cuando estaba sobrio, ponía cierto freno a su boca, pero una persona embriagada ya no sabe lo que dice, habla lo que le venga en gana. A veces incluso las personas, cuando están bajo los efectos del alcohol, desinhiben incluso su conducta, y vemos por ahí conductas que en sus 5 sentidos no mostrarían. Pero el alcohol lo que hace es quitar esos frenos, ¿no? Y la persona se siente a sus anchas para hacer lo que se le antoje. Pablo diría: bueno, tu vida no debe parecer la actitud de alguien que está embriagado, sin control, sin freno, sino que debe ser lleno del Espíritu. Mira cómo lo contrario a estar embriagado, sin control, sin freno, es estar lleno del Espíritu. Por lo tanto, lo que estamos entendiendo aquí es que una persona que ha sido nacida de Dios, alguien que es creyente en Jesucristo, no va a vivir en el descontrol como si estuviera embriagado, sino que va a vivir bajo el control del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le controla, le domina y por supuesto le restringe. Así es que la palabra de Dios en nuestras vidas y el Espíritu de Dios obrando en nosotros no solo nos van a encaminar hacia el bien, sino que nos van a restringir el avance hacia el mal. He ahí el uso restrictivo de la palabra de Dios. Y de esto habla la palabra de Dios en muchos lugares, pero Romanos 8 es un pasaje muy claro al hablar de cómo los que son de Dios son guiados por el Espíritu, ya no por la carne, sino por el Espíritu, dominados por el Espíritu, controlados por el Espíritu. De manera que necesitamos que la palabra de Dios nos dirija, pero que también nos redarguya, nos restrinja, nos corrija, nos frene hacia el pecado, para que hagamos un alto, dejemos ese camino de error y volvamos a la senda correcta. La vida cristiana es seguir la verdad, la justicia y la santidad, y es frenarnos ante todo lo que es falso, profano, destructivo y deshonroso para nuestro Dios. El Salmo 119 que estamos estudiando también en esta serie habla en esos términos. Salmo 119 versículo 10 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Mira qué bonita petición a Dios: no me dejes desviarme de tus mandamientos. Tiene que ver con esto,
con nuestra necesidad de freno, nuestra necesidad de alguien que nos controle y que cuando nos empezamos a desviar no nos lo permita. Es una buena oración. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Cómo va a pasar eso? En la medida en que tú conozcas esos mandamientos y en la medida en que el Espíritu Santo te esté dominando, entonces el Señor no dejará que te desvíes de sus mandamientos. Salmo 119, versículo 37. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Esta idea de apartarnos, te das cuenta que está muy presente en toda la Biblia, en Proverbios y ahora aquí en Salmos. Aparta mis ojos de la vanidad. Es decir, no quiero ir tras lo vano, no quiero ir tras lo que no tiene valor, no quiero perseguir lo que no vale la pena. Bueno, tienes que frenarte entonces. Cuando te veas atraído, seducido por la vanidad del mundo, la vanidad de la carne, debes apartarte de ahí. Y eso necesita un freno, eso necesita una restricción. Y es una buena petición también a nuestro Dios. Dios, aparta mis ojos que no vean la vanidad, fréname. Cuando empiezo a ser seducido, atraído, motivado por lo que es vano, por lo que no tiene valor a largo plazo, apártame de allí. No quiero invertir mi vida, mi tiempo, mi energía en algo que no vale la pena. Dice el Salmo 119, versículo 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Mira qué interesante. Porque, como te decía, hay corrientes educativas que dicen que al niño no hay que decirle no le prohíbas nada y no se te ocurra hablar de castigo, porque el castigo suena como algo terrorífico, algo que asusta, algo que podría dañar su autoestima, que podría darles inseguridad. Caramba, nosotros crecimos con padres que nos advertían, si haces esto te voy a castigar, si haces aquello te va a ir muy mal, pero de pronto personas que creen que han descubierto lo último en educación dicen, ya está prohibido prohibir y prohibido castigar. Bueno, nuevamente les digo que se las arreglen con Dios. Dios es el mejor padre que existe y en su Biblia nos deja muchas prohibiciones y nos deja muchas advertencias también. La Biblia está llena de advertencias acerca de cómo el camino de los malos no prosperará y le irá muy mal a los que se rebelan contra Dios. Y este versículo, el versículo 120 del Salmo 119 dice, me estremecí por temor de ti, o sea, tengo miedo de tu juicio, de tu castigo, tengo miedo de que me vayas a tratar conforme merecen mis maldades. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. ¿Y sabes qué? Eso no es malo. Más de una vez, ese temor al juicio de Dios, ese temor a la indignación de Dios, ese temor al castigo divino, sirve para que nos apartemos del mal. Sirve para que frenemos nuestro avance en la iniquidad. Sirve para que digamos, no quiero hacer esto porque sé que me va a ir muy mal. No hay nada de malo en eso. Es una de las formas en que Dios nos restringe con sus advertencias. Y por el otro lado, sus promesas. Claro, si sigues el camino del mal, si sigues el camino del pecado, hay destrucción. Pero si te sometes a mi voluntad, si encuentras el camino de verdad, hay bendición. Ahora sabemos que ese camino de verdad está solo en Jesucristo. Pero recuerda que Jesucristo no solo viene a darnos salvación, sino también viene a darnos santidad. Así es que si somos salvos por Cristo, vamos a buscar la santidad de Cristo. Y buscar la santidad de Cristo requiere que pongamos un freno hacia todo lo que es pecaminoso, contrario a la voluntad de Dios, deshonroso a su carácter. Así es que no hay nada de malo en tener temor del juicio de Dios. Qué bien, porque quiere decir entonces que nos estamos tomando muy en serio su palabra. Claro, somos salvos en Cristo, por gracia. No estamos hablando de salvación por obras. Pero recuerda
que la salvación es dada a aquellos que, reconociendo su pecado, que viéndose necesitados de gracia, acuden a Cristo por una nueva vida, pero también por un nuevo estilo de vida. De ahí la doctrina de la santificación. Los que han recibido la salvación de Cristo hoy están buscando la santificación en Cristo. Y en ese proceso de santificación necesitamos tener un freno para el pecado. Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. La ley de Dios es la verdad. ¿Quieres conocer el camino verdadero? Sométete a la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. Los insensatos no la aprecian, pero los hijos de Dios la reciben con gozo porque saben que es buena para ellos. Tu ley es la verdad. Con todas sus restricciones, con todo y sus prohibiciones, esa ley revela el carácter de nuestro Dios. Finalmente cito el versículo 133 del Salmo 119. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Es una doble petición. Cuando dice ordena mis pasos con tu palabra, está diciendo alinea mi caminar a tu voluntad. Lo que está diciendo es quiero andar en tu palabra. Manténme en el camino de tu palabra. Y luego pide, ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Es decir, no quiero ser gobernado por el pecado, no quiero ser dominado por la maldad. Necesitamos un freno para eso, para mantenernos en la obediencia a la palabra de Dios y para frenarnos ante todo que sea iniquidad, pecado, perversidad, inmoralidad. Y ahí donde vemos el uso restrictivo de la palabra de Dios como útil para nuestra vida. La vida cristiana es una vida de crecimiento en Jesús, de dependencia de Cristo, de valorar su palabra como leche espiritual para nuestra vida, como aquello que nos nutre, pero también de recibir su palabra como un freno para todo aquello que no conviene y todo aquello que deshonra a Dios. Necesitamos un freno. Necesitamos un freno porque no todos los caminos son correctos, hay caminos equivocados, hay un solo camino de verdad. Y tendemos todavía a distraernos, a desviarnos, y cuando empezamos a desviarnos es el momento en que tiene que aplicarse ese freno a nuestra vida, para mantenernos en la verdad, para avanzar hacia la santidad. Démosle gracias a Dios por su voluntad que es agradable y perfecta. Echemos fuera todo ese orgullo por el cual a veces pensamos que no necesitamos corrección, que no necesitamos que alguien cambie nuestra vida. No, claro que necesitamos ser cambiados. No somos perfectos todavía, no somos productos terminados. Y por eso necesitamos su palabra, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Esa palabra que nos nutre en todo lo que es útil para nuestra vida y crecimiento en Cristo, será también una palabra que nos frene ante todo aquello que no conviene y desagrada a Dios. Démosle gracias a Dios por ese freno. Tal como un auto sin frenos es un peligro en potencia y una catástrofe en proceso, así también sería nuestra vida. Sin freno estamos camino a la destrucción. Pero ese freno nos puede salvar, ese freno nos puede mantener en el camino correcto. Demos gracias a Dios por ese freno, por esa restricción que su palabra y sus mandamientos le ponen a nuestro caminar, a fin de que nos mantengamos en el camino de justicia, de santidad, de verdad, por el bien de nuestra vida y para la gloria de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Lávame más y más
mi maldad, borrar todas mis faltas. Contra ti no quiero pecar, porque yo reconozco mi debilidad.